Bien, son las 6 de la mañana con 51 minutos. Damos la bienvenida al asambleísta independiente Sergio Peña. Él es parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Legislador, ¿cómo está? Buenos días. Mis queridos amigos, muy buenos días. A las órdenes, un gusto estar aquí con ustedes y un abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Gracias, legislador. Bueno, empiezo por consultarle cómo se desarrolló el debate ayer en la Asamblea Nacional en este tema que también podría de una u otra forma, ¿no?, estar ligado con lo que el gobierno propone a través de este proyecto de carácter urgente en materia económica y que tiene que ver con la posibilidad de fomentar, ¿no?, la construcción de vivienda social. Me refiero a este, que en el otro ámbito, en cambio, permitiría que se declaren, ¿no?, zonas de interés para la construcción de estas viviendas. Bueno, creo que fue un debate bastante tranquilo. Todos estamos de acuerdo en que la gente, y en este caso en Ecuador, tenemos un déficit habitacional de 700.000 viviendas, que con el invierno se ha agravado. Se ha agravado a un tema de 13.000 familias directamente afectadas hasta la semana anterior. Lo cual tenemos que buscar darle una solución. Nosotros como Comisión de Desarrollo Económico aprobamos ya un proyecto de ley que básicamente busca la alianza estratégica entre el sector privado y el público. Con esto buscamos, lógicamente, que el sector privado, como motor económico del país, pueda donar viviendas de interés social y, lógicamente, se beneficie con este incentivo tributario que hemos diseñado del 30%, máximo del 100% de sus impuestos a la renta, con lo cual la empresa gana directamente pues tener flujo, pudiendo anticipar su impuesto y lógicamente puede desarrollarlo de ese flujo dentro de proyectos que sean lucrativos para ellos, como garantías, etcétera, etcétera. Lo importante que es el flujo dentro de una empresa en el sector económico productivo y obviamente pues las personas que en este caso pues necesitan una casa, acceder a un hogar, a una vivienda digna. Y es parte de otros proyectos que se han desarrollado junto al gobierno nacional, como el plan Miti Miti, y los créditos para casas BITS y VIP, que tiene que ver con el 2.99% de interés en los préstamos que hace el BIES, cosa que también dentro de la Comisión de Desarrollo Económico en su momento fue aprobada una ley con la cual nosotros pusimos en orden el BIES. Del otro lado decían que íbamos a privatizar. Yo sigo esperando eso. Les encanta vender cucos. La realidad fue que el BIES dejó de perder dinero, más de 400 millones de dólares al año, y gracias a ese orden en la estructura económica del BIES y el orden que se ha logrado por parte del gobierno nacional en las macrofinanzas, con lo cual el riesgo país bajó muchísimo, se logró tener un interés histórico que hoy permite a las personas que hagan créditos con el BIES tener un 2.99% de interés, que es bajísimo, con lo cual pues esa casa cada día se vuelve más una realidad. Todo esto tiene que ver también con este proyecto de ley que ayer pues se estuvo debatiendo de las reformas del Código del Uso del Suelo, para evitar dilataciones en los procesos de adjudicación de las viviendas. Ahora, puesto que hay cosas que tienen que ver con los municipios directamente. Ahora, legislador, le consulto esto porque de lo que se habló ayer en la Asamblea también, ¿no?, mientras se desarrollaba el debate, es de que este proyecto podría quitar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no?, al momento de que se establezca desde el gobierno cuáles son los terrenos, los espacios que podrían ser considerados como de prioridad para la construcción de estas viviendas de interés social, lo uno. Y lo otro, del lado de Pachacuti, en cambio decían, es como que una especie de intromisión, porque claro, en las zonas rurales lo que prima es el tema del agro, ¿no?, de la agricultura, y nos van a quitar la posibilidad de que continuemos con esas actividades. Le consulto si es así o cuál es la visión en torno a eso, que han sido las observaciones que plantearon quienes se oponen a que esto se concrete. Lo que pasa es que aquí en este país tenemos gente que se opone a todo. Mañana podemos encontrar la cura al cáncer y se van a oponer simplemente por hacer titulares de prensa o en este caso por llevar la contraria, porque no quieren sumarse a trabajar a favor del país. Yo siempre he dicho, si algo te resulta negativo, lo que haces es enviar una reforma y en este caso volverlo positivo para que los ecuatorianos reciban un beneficio. Al final ese es nuestro trabajo, no quejarnos de todo. Nos pagan para que reformemos leyes o propongamos leyes. Y en este caso, la realidad es que no afecta a los municipios que no están haciendo nada. De hecho, gracias a eso aprobamos una ley también que tiene que ver con el 70-30, obligándolos a cumplir con el 70% en inversión, en gastos de inversión, y el 30% en gasto corriente. Actualmente los municipios tienen del 50 al 60% en gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios. Primero está la moza, los amigos, los panitas, y después
servirle a la gente, cuando debe ser distinto. Los municipios están obligados a servirle a la gente, para eso fueron electos. Lamentablemente no es una realidad. Hoy se puso esa regla 70-30, una regla fiscal clarísima que ya existía, pero se les obliga al cumplimiento y al control del Ministerio de Finanzas para que con un control concurrente cumplan con su obligación de servir a la gente. Así que lo que puedan decir realmente distorsiona, como te digo, les encanta vender cucos, pero no hablan con la verdad. No se busca ningún tipo de intromisión, lo que se busca es lógicamente que la burocracia como tal o cualquier cosa que pueda entorpecer la entrega de estas viviendas de casa social quede a un lado para que la gente tenga su beneficio. No se está afectando terrenos que tengan plusvalía o en este caso que sean rentables. Lo que se busca es que terrenos que se hayan identificado dentro del Plan Nacional de Construcción del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el Plan Nacional de Desarrollo que tiene el Gobierno Nacional sean identificados. ¿Para qué? Para que lógicamente exista menos burocracia en la entrega de viviendas. Dentro del proyecto de ley que nosotros aprobamos hay un plazo fatal de 90 días máximo entre la donación y la adjudicación al usuario final, en este caso, que serían los ecuatorianos que se van a beneficiar con este proyecto de Casa 100, que es al 100% tu casa financiada. Esto es para los más necesitados, que como te decía, junto a los otros proyectos de ley que tienen que ver con la casa Miti Miti, que por ejemplo, la mitad de la casa es subvencionada por el Estado y el resto tú puedes acceder a un crédito, o los créditos BIS y BIP que tienen que ver con el 2.99, completar justamente este círculo virtuoso que al final va a beneficiar a los ecuatorianos para reducir ese déficit habitacional. Asambleísta, buenos días, los saluda Caterina Betancourt. Bueno, se ha hablado sobre algunos beneficios justamente para a todos aquellos que busquen participar de la vivienda social. Uno de ellos es, por ejemplo, las rebajas de impuesto a la renta para quienes construyan o donen viviendas sociales, y la otra es que también haya una participación del sector privado, es decir, que ellos inviertan también en la construcción. ¿Esto no sería contraproducente debido a que, por ejemplo, podría mermar un poco los ingresos tributarios hacia el Estado, el justamente darles estos incentivos, y además que la participación privada dependa mucho de los incentivos que ustedes como gobierno les puedan ofrecer? Mi querida Catherine, a ver, los privados tenemos que entender que solamente en estas filosofías medias extrañas del Che Guevara y esas cosas, realmente pues son los malos. En ese tipo de filosofías la gente regala cosas. En la vida real nada es regalado, todos los derechos alguien más los paga. Entonces hay que incentivar al privado para que lógicamente entre dentro de este plan. Es necesario, y dentro de las cifras, por el orden macroeconómico que se ha logrado dentro del gobierno nacional, gracias a eso, menos riesgo país, lógicamente se verificó que no hay una afectación directa a los impuestos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se está haciendo es que en lugar que se le pague al Estado central, ese valor que se puede donar entra directamente al ecuatoriano que lo necesita. Es decir, en lugar de llegar al Estado central para que se distribuya, pasa directamente a, en este caso, el ecuatoriano que más lo necesita. Por lo cual no va a haber una afectación, igual es como pagar impuestos, pero a diferencia de pagárselo al Estado central, yo estoy adelantando mi donación para dársela directamente al Ministerio de Infraestructura y Transporte, y que el usuario final, en este caso el ecuatoriano que se beneficie, reciba directamente ese beneficio. Es decir, está dentro del contexto económico financiero del país, por lo cual no habrá afectación. Y a tu segunda pregunta, lo que decías, claro, hay que incentivarlos, como te decía abriendo con mi respuesta, porque lógicamente el sector privado tiene que sentir una motivación de decir, bueno, me voy a beneficiar ¿de qué manera? Obteniendo en este caso mayor flujo dentro de mi empresa, porque estoy anticipando cuánto tengo que pagar de impuestos. Con lo cual yo obtengo un flujo, un flujo inmediato que me sirve ya sea para hacer un proyecto, en este caso de carácter lucrativo, que tenga que ver con otro tipo de cosas. El sector inmobiliario mueve muchísimo el empleo. Con esto podríamos llegar a tener hasta 256,000 empleos dentro de la corrida financiera que hemos hecho. Y realmente sería este círculo virtuoso una reactivación económica increíble. ¿Por qué? Porque básicamente el sector de la construcción no solo te mueve la construcción, sino que los materiales, el transportista, las personas que dentro de esa construcción pueden poner sus negocios, sus almuerzos, su venta de agua, todo esto es una reactivación económica. A lo cual, como digo yo, no podemos oponernos, tenemos que sumarnos a este tipo de proyectos, porque al final nosotros estamos aquí con una sola bandera, la del Ecuador.
y los beneficiados van a ser los ecuatorianos. ¿Cómo decirle que no a un proyecto de ley como este? Bueno, legislador, y para cerrar, ¿no? Ya la última pregunta, quiero consultarle para cuándo podríamos tener ya este proyecto, este tema en firme. El día jueves ya tenemos dentro de el Pleno, dentro de lo que tenemos que debatir, el segundo debate del proyecto de ley que sale de la Comisión de Desarrollo Económica, que tiene que ver con Casa 100. Es decir, con este proyecto donde se pueden beneficiar los privados hasta el 30% del 100% de su impuesto a la renta. El día jueves lo estaremos debatiendo, esperamos tener el apoyo de los asambleístas responsables y esperemos a partir de esa aprobación se ponga en el registro oficial y se comience a trabajar como lo tenemos proyectados, porque estuvieron en la mesa el sector productivo, el sector en este caso de la construcción, y estaban muy animados con este proyecto, porque justamente les permite eso, tener flujo. Con lo cual, pues lógicamente este círculo virtuoso pronto estará a las órdenes de todos los ecuatorianos. El día jueves lo vamos a estar aprobando, Dios mediante. Bien, muchísimas gracias, legislador. Le envío un abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo gigante para ustedes, mis queridos amigos, y para los ecuatorianos. Aquí estamos trabajando por ustedes. Un abrazo, buen día. Bien.